Durante más de 40 años, el Reino Unido extrajo más petróleo que Noruega. Pero mientras los noruegos crearon el fondo soberano más grande del mundo, los británicos no tienen prácticamente nada que mostrar. ¿Cómo se puede perder una fortuna de más de 160.000 millones de libras? La respuesta revela una historia de decisiones políticas, privatizaciones y una oportunidad histórica desperdiciada. ¿Y si te dijera que con solo un pequeño cambio, el Reino Unido hoy podría ser dueño de medio Oslo? Vamos a averiguarlo. Econo Explosion. Durante más de 4 décadas, el Reino Unido en realidad produjo más petróleo que Noruega. En eso no te miento. Pero el problema es que, mientras Noruega ha logrado establecer el fondo con más de $1 billón y poseyendo un asombroso 1,5% de todas las acciones del planeta, el Reino Unido, por otro lado, tiene poco que mostrar. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estas dos naciones tomaron caminos tan diferentes respecto a su riqueza petrolera? ¿Y por qué el Estado noruego ha ganado más del doble por barril de petróleo equivalente que su contraparte británica? Las riquezas de petróleo y gas natural de ambos países se encuentran literalmente una al lado de la otra, bajo el Mar del Norte. Una zona donde la exploración y producción en alta mar comenzó en los años 60, pero que realmente despegó a fines de los 70 y principios de los 80. Durante esos años, la perspectiva de una riqueza petrolera a gran escala en el Mar del Norte llamó la atención del primer ministro británico James Callaghan. Sin embargo, es justo decir que las proyecciones futuras no eran la prioridad en la agenda económica. El Reino Unido enfrentaba alta inflación, desempleo y, de manera irónica, escasez de combustible, que afectó los años 70. Aunque los ingresos petroleros estaban aumentando, aún eran relativamente bajos, pero todo eso estaba por cambiar. A principios de los años 80, el Reino Unido alcanzó su punto máximo de producción de petróleo y gas, que representó más del 3% del PIB por año en su punto más alto, alrededor de unos 45.000 millones de libras a precios actuales. Una bonanza que coincidió con el gobierno de Margaret Thatcher, una figura económica controversial que lideró la reestructuración de la economía británica durante una era de desindustrialización. Una empresa costosa. Y es ahí donde la nueva riqueza petrolera fue muy útil, generando 166.000 millones de libras para el gobierno durante los 80, ayudando a cubrir los costos no solo de la reestructuración económica, sino también permitiendo grandes recortes de impuestos. Por ejemplo, reduciendo la tasa impositiva más alta del 60% al 40%. También se aplicaron políticas de corto plazo orientadas al consumo, como desgravaciones hipotecarias y subsidios de vivienda. En contraste, Noruega tomó un camino muy distinto. Aunque no enfrentaba las mismas presiones económicas que el Reino Unido, su economía no era tan rica como lo es hoy en día. Ante grandes ingresos en relación con una economía pequeña, la nación nórdica se enfocó en asegurar que su bonanza petrolera tuviera un impacto duradero para beneficiar a las futuras generaciones. Así, en 1990 estableció el Fondo de Pensiones del Gobierno, ahora considerado el fondo soberano más grande del mundo. Hasta hoy, cada año se transfieren los excedentes petroleros al fondo. Aunque estos depósitos representan menos de la mitad de su valor, la mayoría de los rendimientos provienen de sus inversiones en el extranjero, hechas para evitar el sobrecalentamiento de la pequeña economía nacional. Solo una pequeña proporción se transfiere de regreso al gobierno cada año para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. Aún así, estas transferencias representan aproximadamente el 20% del gasto público total. En cuanto al Reino Unido, si hubiera seguido una estrategia similar, el fondo podría valer hoy más de 500.000 millones de libras. Aunque, siendo justos, invertir la mayoría en un fondo petrolero quizá no habría sido realista. Un estudio de 2008 sugirió que, incluso invirtiendo solo la mitad, se habría creado un fondo de 200.000 millones de libras, más grande que la mayoría de los fondos soberanos y no muy lejos del de Noruega en ese momento. Sin embargo, a pesar de los miles de millones generados, Noruega ha recibido más de 2 veces y media el ingreso por barril que el Reino Unido, obteniendo $29.80 en ingresos estatales por barril frente a los 11 del Reino Unido, a precios de 2014. Esto se debe a 3 razones principales.
Primero, el momento, cuando los países extrajeron la mayor parte de su petróleo. Dado que el momento en un mercado volátil es crucial, el Reino Unido produjo más cuando los precios eran bajos, extrayendo supuestamente 2/3 de su petróleo, cuando los precios estaban por debajo de los $50 por barril, en comparación con algo más de la mitad en el caso de Noruega. 2. La política fiscal. El Reino Unido aplicó menos impuestos, lo que representa aproximadamente la mitad de la diferencia en ingresos por barril. Esto se debe a que el Reino Unido redujo rutinariamente los impuestos sobre la extracción a medida que bajaban los precios, incluso reduciéndolos al 0% en ciertos campos desde 2016, enfocándose más en el impuesto de sociedades y cargas complementarias, lo que llevó a menos ingresos en promedio. Tercera propiedad estatal. A diferencia de Oslo, Londres no posee participación en las empresas que extraen el petróleo. La privatización generalizada brindó un impulso financiero a corto plazo para el Estado. Pero esto fue a costa de una participación en el capital y los dividendos generados por las empresas extractoras. El Estado noruego, en cambio, mantuvo un control firme sobre las empresas upstream como Statoil, lo que significa que, mientras Noruega se beneficia tanto de impuestos más altos sobre la producción como de acciones en empresas estatales, el Reino Unido está limitado a los ingresos fiscales recaudados, sin mencionar la mayor proporción que Noruega exporta en comparación con el consumo interno que domina en el Reino Unido, lo cual explica en gran parte las diferencias en cuánta riqueza se generó. Desafortunadamente, incluso con la extrema volatilidad en los precios del petróleo a lo largo del tiempo, la oportunidad que representó el petróleo del Mar del Norte puede haberse perdido, al menos para el Reino Unido, donde los ingresos estatales han estado por debajo de las previsiones casi todos los años durante la última década. De hecho, estuvieron por debajo de cero en 2 de esos años debido a devoluciones de impuestos, y se espera que no superen los 1.000 millones de libras al año como máximo hasta al menos mediados de la década de 2020, muy lejos del auge petrolero de mediados de los 80. En resumen, la riqueza petrolera perdida del Reino Unido tiene tanto que ver con cuánto realmente llegó a la hucha estatal como con lo que se hizo con ella. Siendo justos, el Reino Unido tiene una población mucho más grande que Noruega, lo cual habría limitado el impacto de cualquier fondo, habiendo enfrentado también un conjunto diferente de presiones económicas cuando comenzaron a fluir los ingresos. Aún así, como muchos, no podemos evitar preguntarnos, ¿y si incluso un pequeño porcentaje de esa riqueza petrolera se hubiera usado para crear un fondo? ¿Habría terminado el Reino Unido comprando la mitad de los centros comerciales premium de Noruega? ¿O incluso un equipo de fútbol noruego de primera división? Nunca lo sabremos, y ahora te toca a ti. Hablando con realismo, ¿podría el Reino Unido haber creado un fondo soberano? ¿Es siquiera justo comparar a ambos países? ¿O fue el buen gobierno la verdadera diferencia aquí? Ahora sigue explorando con nosotros los giros inesperados de la política y la economía. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos pronto. Econo Explosion.